Muy buenas tardes, Panamá. Anunciamos que a partir de mañana, miércoles 6, las ferreterías podrán despachar sus artículos a través de venta en línea y los productos podrán ser despachados a domicilio, recomendándose pues no tener contacto con el cliente. Importante señalar que el Ministerio de Salud ha desarrollado una guía, la siguiente guía, la cual está disponible en la página web del Ministerio de Salud, en donde se establecen cada uno de los criterios que deben cumplir las empresas para poder cumplir con esta nueva tarea dentro de lo que es la nueva apertura para los tiempos de COVID-19. En esta fase no estamos incluyendo elementos de venta ni distribución de materiales de construcción o aquellas mercancías que de alguna manera van a requerir la movilización por múltiples personas que favorezcan algún tipo de aglomeración. Recuérdense que todas las medidas que estamos tomando son medidas que son de manera paulatina en función de cómo se está comportando el RT en el país. Como anunciamos también el día de ayer, el Ministerio de Salud ha estado realizando la inspección de varios comercios de todo el país, donde hemos observado unas filas importantes de personas que no han estado guardando el distanciamiento físico, ni mucho menos están utilizando adecuadamente las mascarillas. Hemos tenido una serie de reuniones con el equipo de la Dirección General del Ministerio de Salud para que a partir del viernes 8 de mayo se establezca que todas aquellas empresas que tuvieron la excepcionalidad mediante el decreto 507 deben iniciar los procesos de certificación de las normas COVID, de tal manera que cada dirección regional debe verificar que se cumplan con las instrucciones básicas como es el distanciamiento físico, el uso de mascarillas, el lavado de manos con agua y jabón, la disposición de gel antibacterial y sobre todo el reporte incluso de sus propios trabajadores en el caso de que tengan alguna sintomatología respiratoria. Entre todos nosotros tenemos gran compromiso de reducir el número de casos como país de COVID y el día de hoy también tenemos un anuncio en relación al tema del clúster de la minera o el comportamiento que tenemos con Minera Panamá. El Ministerio de Salud ha notificado a esta empresa de la resolución 1257 que resuelve el recurso de reconsideración presentado por la empresa y le estamos otorgando un plazo de 15 días para la sanitización de toda la mina y la elaboración de un plan de mitigación y control sobre el personal necesario. Sabemos que los trabajadores requieren el empleo, pero también los temas de salud ocupacional y de garantizar las mejores condiciones de trabajo es un compromiso de todos. En relación con el informe epidemiológico correspondiente al día de hoy, podemos señalar que tenemos en este momento en el reporte que va a dar la doctora Lourdes Moreno, un reporte de 3.618 pacientes recuperados y el detalle de casos lo va a reportar la directora de epidemiología. Doctora Lourdes. Buenas tardes, equipo Panamá. Para hoy, 5 de mayo, día 57 del inicio de COVID-19 en Panamá, el Sistema de Vigilancia Epidemiológica reporta 36.483 pruebas acumuladas, de las cuales 927 son nuevas pruebas, para un total de casos acumulados de 7.523, de los cuales 136 son nuevos casos. Asimismo, reportamos en aislamiento domiciliario 2.506 personas, de los cuales se encuentran en hoteles 1.056, recuperados clínicos 3.618, un total de hospitalizados de 366, de los cuales se encuentran en sala
278 y en unidades de cuidados intensivos 88. Para el día de hoy reportamos 210 defunciones. Importante destacar que de estas defunciones, y quiero mencionarlo, señora ministra, porque es importante que la comunidad sepa que tenemos una situación en la comarca Gunayala en donde se está haciendo un gran esfuerzo por tener una atención oportuna y eficaz para los pobladores. Sin embargo, por un problema de interculturalidad se está teniendo una difícil situación en cuanto al rechazo del traslado de las personas para venir a atenderse de manera, de una mejor manera en los hoteles, hospital o incluso hacia el hospital. De allí una de esas defunciones lamentables. En cuanto a los recuperados por laboratorio, 823 con 97 nuevos casos. Del total de pruebas, 36.483, tenemos que el 77% corresponde a pruebas negativas, 27.924, el 23% a pruebas positivas, 8.559, y un total de pruebas por millón de 8.527. En cuanto al número de casos y defunciones según grupo de edad, tenemos que el número de casos para menores de 20 años notificamos 570, de 20 a 39 años 3.192 casos, de 40 a 59 años 2.647, de 60 a 79 años 935, mayores de 80 años 179 casos. En cuanto al número de defunciones según grupo de edad, en menores de 20 años, 3, de 20 a 39 años, 8, de 40 a 59 años, 47, de 60 a 79 años, 102, y en mayores de 80 años, 50 defunciones. Señora ministra. Gracias, doctora Lourdes. Bueno, mira, yo quería aprovechar ahora que estás dando este mensaje de que así como he dado varios anuncios por ahí en las redes, está un anuncio de que hay un decreto que he derogado la ley seca. Nosotros no hemos derogado ningún decreto de la ley seca, pero estamos evaluando la posibilidad que en el transcurso de esta semana se pueda tomar una medida de gradualidad en la venta de licores. Pero bueno, como la ministra cree mucho en el tema de rendición de cuentas y la evidencia científica, entonces vamos a seguir midiendo los resultados para ver si tomamos la decisión esta semana. ¿Qué te parece, Rodrigo? Parece muy bien, doctora. Bueno, tienes uso de la palabra. Muchas gracias, señora ministra. Buenas noches a toda la audiencia de Panamá. El día de hoy vamos a presentar una actualización de los indicadores desde la implementación de las medidas de cuarentena hace aproximadamente 6 semanas en Panamá. El día de hoy vamos a estar presentando en la siguiente lámina, vamos a estar presentando estos indicadores que van a ser muy importantes en las siguientes fases que tenemos dentro de esta epidemia. El primero, que es el fundamental, que se refiere a la capacidad hospitalaria, tanto en camas en salas de hospitalización, camas en cuidado intensivo, semicuidado intensivo y disponibilidad de ventiladores. Estos están ligados obviamente a algunos indicadores epidemiológicos como son el tiempo de duplicación, el número reproductivo efectivo o RT que hemos venido hablando durante las últimas semanas y el número de casos y defunciones, así como los conglomerados que van a ser un elemento fundamental en la vigilancia de nuevos casos e identificación de conglomerados. Y por último, asegurar la disponibilidad de diagnóstico, tanto en pruebas diarias como en la tasa de positividad que vamos a ir evidenciando en las próximas fases de esta epidemia. En la siguiente lámina
Queremos darles una actualización de la capacidad hospitalaria que tenemos. Esta es la información actualizada hasta el día 3 de mayo. Incluye la información del MINSA y de la Caja del Seguro Social. Lo que nos muestra es que del total de camas en sala que tenemos censadas, que son 4.650, a esta fecha tenemos 49% camas disponibles. Esto incluye tanto camas que son designadas para COVID como para otras enfermedades. Con respecto al total de camas de cuidado intensivo y camas de semicuidado intensivo, el censo está considerado en 396 y actualmente la disponibilidad está en cerca del 43%. Esto sin contar las 100 camas adicionales que se pudieron dotar con el hospital modular durante las últimas semanas. Y por último, la disponibilidad de ventiladores. Del total censado de 539, a la fecha tenemos 64% disponible. ¿Y por qué ha sido esto? En la próxima lámina vamos a estar mostrando lo que ha sido la tendencia durante las últimas semanas en estos dos indicadores en cuanto a las camas de sala de hospitalización y camas de cuidado intensivo que se han venido reportando diariamente. Como ustedes han observado, aproximadamente a partir del 10 de abril, que coincide con cerca de las primeras dos semanas de implementación del confinamiento, el número de camas de cuidado intensivo por COVID se ha mantenido en cifras por debajo de 100 y asimismo las hospitalizaciones se han mantenido en cifras por debajo de 300. Esto es lo que ha garantizado que el sistema de salud no colapse tanto en su capacidad como en su recurso humano. En la siguiente lámina vamos a observar lo que hemos venido siguiendo durante las últimas semanas. Esta información está actualizada hasta el 3 de mayo. El número de casos acumulados son los que observan en la línea naranja ascendente, que para esa fecha eran 7.197. Cada una de las barras representa lo que se ha reportado diariamente en estas conferencias de prensa. Y en la parte inferior reportamos lo que es el tiempo de duplicación que tenemos actualmente. El día sábado, como recordamos, hubo un reporte de cerca de 370 casos. Sin embargo, lo que hemos tenido en tiempo de duplicación, recuerden que la meta era alcanzar al menos los 10 días, posteriormente subimos a alcanzar los 15 días y actualmente estamos en 20 días. En la siguiente lámina vamos a aclarar un poquito en cuanto al tema del reporte. Y esta es muy importante. Estos son los casos confirmados, pero acá tomando en cuenta cuándo se tomaron la fecha de toma de muestra. Cada una de las barras azules corresponde al número de pruebas que se tomaron durante esos días. En rojo corresponden a los días domingos, donde ha existido siempre un número menor de toma, tanto por la capacidad de demanda de la población durante esos días. Y lo que observamos en la línea naranja es simplemente utilizar el promedio de los 7 días para tratar de disminuir lo que es la variabilidad. Como ustedes también pueden observar, era una línea que iba en ascenso hasta aproximadamente el 10 de abril y posteriormente se ha venido estabilizando por debajo de 200, que eso coincide con el número de casos que se vienen reportando. En la siguiente lámina, lo que vamos a observar es el dato que mencionaba la señora ministra y es teniendo en cuenta en la parte superior está el número de casos que actualmente se mantienen activos tanto en aislamiento domiciliario como en hospitales y en la parte inferior de la lámina corresponden aquellos casos que ya han cumplido el tiempo de aislamiento y que se mantienen asintomáticos, es decir, que han cumplido con la definición de recuperados clínicamente. Esto es importante porque corresponde al número de casos que todavía en este momento es importante darles seguimiento tanto a ellos como a sus contactos, pero también porque para esos casos recuperados se consideran que ya no son contagiosos por las características que hemos evidenciado del mismo virus. En la siguiente lámina vamos a observar uno de los indicadores que es el que más hemos venido siguiendo. Este es el número reproductivo efectivo. Le damos la siguiente, por favor. Donde tenemos el seguimiento del número reproductivo efectivo. Este está estimado con base en la fecha de inicio de síntomas de cada uno de los casos. La semana pasada estuvimos por encima del umbral de 1,
que era esa meta sobre todo de alcanzar lo que eran las medidas de mitigación. Para alcanzar la supresión, es decir, que la tasa de contagio disminuya, queremos estar en esa área que está por debajo del 1. Esta depende principalmente de lo que se puede hacer en distanciamiento físico. Actualmente la última estimación que tenemos está en 0.98. El rango o nivel de confianza que tenemos está en 0.95 a 1.06. Esto en la siguiente lámina. Lo podemos también confirmar ya no utilizando el número de casos, sino de defunciones, sobre todo porque epidemiológicamente y desde el punto de vista de la estimación es un dato que tiene mucho menos subregistro, y lo que observamos es que desde la semana pasada se ha mantenido por debajo de 1. Actualmente la estimación está en 0.83, sin embargo, como ustedes pueden observar en las líneas punteadas que están alrededor, sugieren que pueden estar entre 0.58 y 1.15. Entonces, este es el segundo indicador. Recordemos tiempo de duplicación y ahora RT, posterior a 6 semanas después de la cuarentena. En la siguiente lámina, por favor. Lo que observamos es uno de los aspectos que es más importante. Estos son los lugares que han venido reportando mayor número de casos durante este último periodo de 7 días. Las áreas de Panamá Metro, principalmente San Miguelito, Panamá Oeste y algunos conglomerados que se han observado, por ejemplo, en Santiago, en Coclé, y en las comarcas, como mencionaba la doctora Lourdes, es donde el mayor número de casos se han venido presentando. Y esto es muy importante desde el punto de vista del seguimiento de esos casos y de sus contactos respectivos. En la siguiente lámina, lo que hacemos es ampliar lo que son las zonas de Panamá Metro, San Miguelito, y ahí lo que tenemos es en el área de Tocumen, Río Abajo, que corresponden a algunos conglomerados que se han reportado y que a los cuales se les están haciendo algunas medidas de cerco epidemiológico. Estos son áreas que van a ser importantes, darle seguimiento, hacer adecuada trazabilidad por la parte de equipos de vigilancia, y sobre todo son también importantes para desde el punto de vista de distanciamiento físico para evitar conglomeraciones. Es importante que obviamente estas áreas también tienen una densidad poblacional que es más alta y es lo que se asocia con tener una mayor tasa de contagio. En la siguiente vemos esto, pero de acuerdo para cada una de las regiones. Esta es la estimación, empezando de izquierda a derecha tenemos el indicador nacional, y posteriormente las regiones que se mantienen con números reproductivos efectivos por encima de 1 son Veraguas, Coclé, Colón, Darién, Panamá Este, San Miguelito, Panamá Oeste. La región metropolitana, Panamá Norte y sobre todo Chiriquí se han mantenido por debajo de 1. Y es importante que ya con el número de casos que tenemos, el tiempo de duplicación es similar al nacional, que está por encima de casi todas las regiones, por encima de 20 días. En la siguiente lámina vamos a observar lo que ha sido el cambio versus la semana anterior, es decir, lo que reportamos el pasado martes, donde principalmente Colón tuvo alguna reducción. Recordemos que ahí tenemos un conglomerado de Nueva Esperanza, el Nacional que bajó, Chiriquí que bajó, y Panamá Norte tuvo algún cambio también relacionado con un clúster que está hacia el área de Chilibre. La siguiente, por favor. Y esta última es el último indicador que es importante para darle seguimiento. Corresponde al número de pruebas que se han venido reportadas. Esto corresponde a la fecha en que se han venido informando a toda la población. Cada una de las barras es el número. Lo que observamos en la línea blanca es el número promedio de los últimos 7 días, para observar que en la meta que se tenía en esta primera fase de alcanzar al menos 11.000 pruebas por día, se ha mantenido en esa vía. Y lo que se observa en los puntos naranja son el porcentaje de pruebas positivas, y la línea corresponde
al porcentaje de positividad diaria que se ha tenido. Hacia la semana del 5 hasta aproximadamente el 16 de abril vinimos reportando cerca del 30%. Durante la última semana esto se ha mantenido más cercano al 20% e idealmente, y aquí depende mucho de tanto la definición de caso que se emplee como de la búsqueda de casos, este indicador puede bajar aún más. Y en la última lámina que tenemos, yo creo que es algo muy importante y es recordar de dónde fue que se tomó la decisión de empezar algunas de las medidas de cuarentena. Y aquí quisiera recordar que el objetivo principal era, uno, preservar vidas para evitar lo que ocurrió en otros países donde se excedió la capacidad hospitalaria. Para el día 23 de marzo, es decir, 2 días antes de que se empezaron las medidas de cuarentena, dependiendo la estimación que se utilizara, se estimaba que para el día 2 de mayo íbamos a tener un total acumulado de casos COVID entre 24.000 y 122.000. La definición aquí correspondía a casos que fueran a ser sintomáticos, es decir, expresando síntomas que pudieran ser sospechosos de COVID. El número de defunciones acumuladas que se estimaban era cercano a 240 hasta 1.224. Y el número de hospitalizaciones que se estimaban tener para el día 2 de mayo variaba entre 422 y 2.764, mientras que en la unidad de cuidado intensivo estaba entre 151 y 987. Eso lo comparamos contra el escenario actual, donde están las cifras que se presentaron para el 2 de mayo, donde tuvimos un número acumulado de casos de 7.090, hospitalizaciones 285, casos en cuidado intensivo 89 y defunciones acumuladas eran 197. La diferencia que corresponde no es tanto a casos evitados, sino de que se alcanzó la meta de reducir la velocidad de contagio que nos ha permitido nuevamente evitar la saturación de las camas de cuidado intensivo, del personal y más importantemente de encontrar alternativas terapéuticas que permitan mejorar el pronóstico de nuestra población. La diferencia varía entre 16.000 a 115.000 casos, en hospitalizaciones entre 130 y 2.479, en casos de cuidado intensivo entre 62 y 898 y defunciones entre 40 y 1.027. Con esto simplemente reiterar que obviamente estamos cercanos a un RT de 1, que significa que se van a seguir presentando casos, pero estos van a depender directamente de las medidas que podamos tomar en distanciamiento físico, en adecuado identificación de los casos, adecuado seguimiento, que va a ser en últimas lo que permita que tengamos un patrón de progresión más lento. Muchas gracias, señora ministra. Gracias, Rodrigo Antonio. Me encanta esta filmina. Quédate un momento aquí para que la compartamos. Realmente el escenario, cuando ustedes me acompañaron en todo este proceso, desde el mes de marzo, cuando vi esa filmina con esa cifra de tener la oportunidad que quizás en el país pudiéramos tener defunciones más allá de 1.224 casos, de verdad que fue un sentimiento de suma preocupación y de tristeza al que pudiera vivir el sistema sanitario. Y gracias a ese gran apoyo que ha dado la población panameña y todos ustedes en este proceso, hemos podido alcanzar la meta. Pero esta es una primera meta, no hemos culminado. Aquí no es que todo el mundo se va para su casa y vamos a una fiesta, es enfrentar una segunda meta que muchos países no han superado. Y esa meta ha traído grandes cantidades de decesos. El equipo que me acompaña, le reitero el interés de que se continúen con nosotros, dándonos todo ese respaldo, pero a la población panameña el mensaje ahora es que podemos tener circunstancias de segunda ola y que va a requerir que independientemente teniendo indicadores que nos permitan en este momento tener un nivel, por decirlo así, de esperanza y optimismo, regresar a una normalidad es un tema de una construcción social en conjunto con toda la sociedad, con los empresarios, con los trabajadores sanitarios,
con todos los panameños podemos lograrlo. Estamos dispuestos, el gobierno nacional, el presidente lo ha dicho, vamos paso a paso creando esa normalidad y necesitamos de todos ustedes. Gracias. Muchas gracias, señora ministra. Señora ministra, es momento de iniciar el periodo de preguntas por parte de la prensa. En esta ocasión nos acompaña de la Exitosa Noticias, Víctor González. Buenas tardes, Panamá, y al grupo de autoridades presentes para hacer dos preguntas. Iniciando con el tema de cómo está el suministro de insumos médicos, el tema de los EPP, equipos de protección personal, medicamentos, en lo que corresponde a los diferentes centros hospitalarios y hospitales que garantizan la labor del grupo de profesionales de la salud y también garantiza su seguridad. La otra pregunta es, a ver si nos dan un reporte de cómo va el tema del tratamiento con plasma convaleciente de los diferentes pacientes con COVID, y tomando en cuenta que es una de las, herramientas o tratamientos que tenemos para ir mejorando la salud de los pacientes que están presentando el virus en este momento. En relación a su pregunta, que me parece muy interesante, la verdad que toda esta competencia que se ha dado entre países para ver quién tiene más EPP ha sido difícil en algunos momentos tener todos los insumos en el 100% como que deseamos. Pero podemos señalar que tenemos la cantidad óptima que se requiere en las distintas instalaciones y esto es trabajo en equipo. En una instalación en un momento puede que no haya recursos, tenemos depósitos para compartir en la otra y esa coordinación efectiva MINSA, Caja del Seguro Social, incluso he tenido en algunas ocasiones que apoyar a las clínicas privadas, ha requerido ese trabajo de tener una torre de control, qué recursos tenemos y administrarlos de una manera óptima, de tal manera que la mayoría pueda tener los recursos. Pero claro está, no se puede tener equipos de protección que van de acuerdo a lo que las personas aspiran. Todo depende del riesgo sanitario. No es lo mismo el equipo que requiere un personal que está en intensivo haciendo una serie de intervenciones sanitarias que el que puede estar en la recepción de una instalación de servicios sanitarios. Entonces, totalmente diferenciado y nosotros cumplimos con las normativas que la OMS ha dado. En relación al tema de plasma, efectivamente, uno de los investigadores que está con nosotros aquí, el doctor Sandoval, voy a darte unos minutos, Sandoval, para que hables de tu proyecto. Muchas gracias, señora ministra. En realidad, un proyecto liderizado por la Sociedad Panameña de Hematología. Son dos protocolos que ya fueron presentados al Comité Nacional de Bioética, uno en pacientes con enfermedad leve y otros en pacientes con enfermedad moderada severa. Conversando con el investigador principal, el doctor Aguilar, ya se están haciendo las primeras pruebas a los potenciales donantes y midiéndole lo que son títulos anticuerpos para que puedan ser tratamientos para otros pacientes con esta enfermedad. Así que son dos protocolos liderizados por la Sociedad Panameña de Hematología que ya están andando, doctor. Sí, efectivamente. Y la verdad que este acompañamiento también que venimos teniendo a través de la cooperación que viene dando la Organización Panamericana de la Salud, tenemos acercamientos también muy prontamente con Costa Rica, que también está realizando estos estudios y esperamos que eso permita que muy prontamente en el país ya podamos utilizar esta intervención terapéutica. Gracias. Continuamos con las preguntas de la prensa. Es el turno del periodista Carlos Sanford de Nacional FM. Gracias, señora ministra, amigos oyentes, y igualmente a televidentes y a todos los que están presentes. En efecto, existe mucha preocupación en cuanto a las aglomeraciones que se están dando en los centros comerciales y supermercados. Otra pregunta también es, ya se habló de alguna posibilidad de la venta de licores, si se van a tomar algunas medidas de control para que no se dé ningún tipo de actividades públicas y esto pueda conllevar a echar hacia atrás lo que es este proceso que se ha llevado para eliminar lo que es un tanto la pandemia en el país. Y otro igual, queríamos nosotros
hablar es sobre los horarios, si se van a modificar una vez ya se estén dando la apertura de los centros comerciales y también negocios y laborales, si se va a dar otro tipo de medidas en cuanto a la cuarentena o si no se va a seguir manteniendo la misma, para que nos conteste, por favor. Sí, en relación al tema de la ley seca, como bien señalé, esto también va a ser un proceso que va a ser manejado gradualmente. Estoy evaluando esta semana cómo nos va con este tema en el comportamiento en las distintas instalaciones que se están certificando para poder cumplir con una costumbre social que tiene una gran cantidad de la población panameña. Y por el otro lado, yo creo que es importante señalar que nosotros estamos comprometidos en salvar vidas. Y salvar vidas significa que las decisiones se tomen bajo criterios de racionalidad y basados en criterios científicos, y desde esta perspectiva no podemos estar cambiando tantas variables a la vez. Gradualmente se van a iniciar algunos comercios en que puedan tener servicio y posteriormente los cambios de horario. Así no es posible cambiar variables a la vez y poder saber cuál es la interacción entre cada una de ellas. Por lo tanto, no es la forma en donde el equipo estamos evaluando la posibilidad de crear la nueva normalidad. Gracias, señora ministra. Continuamos ahora con Flor Lisondro, de KW Continente. Muchas gracias por la oportunidad. Buenas noches, Panamá. Las autopsias son básicas para descubrir y analizar las causas reales del fallecimiento, y expertos dicen que las mismas servirían para establecer estrategias terapéuticas en las personas que están luchando contra esta enfermedad. Me gustaría saber si en Panamá están haciendo las autopsias en los distintos grupos según edades, si las cifras de fallecimiento están basadas por el resultado de las mismas y cuántas han realizado. Gracias. Bueno, primero tendría que señalar que cuando comenzó todo este tema del COVID, nosotros siempre hemos tenido un acompañamiento científico. Primero tuvimos el CODES, que era todo el equipo de salud interinstitucional asesorándonos, y posteriormente el acompañamiento de COPS y el acompañamiento que hemos tenido de los asesores del control de COVID, y el comportamiento de las experiencias internacionales en un inicio indicaban la necesidad de tomar protocolos ya estandarizados en donde hacer autopsia no era la medida inicial, no era lo que se indicaba como el proceso que se debía dar. La verdad que cuando tuvimos conocimiento del primer caso que se dio en un plantel escolar de la localidad, la que pidió en un momento dado esa autopsia fui yo personalmente, buscando que era una persona con neumonía, y porque nosotros creemos en la ciencia y queríamos tener la certeza de que en Panamá no había casos. Posteriormente a ahí tenemos un protocolo en donde no se están utilizando autopsias. En nuestro equipo hemos estado discutiendo el tema, de hecho incluso hemos estado conversando con el email y se está evaluando la posibilidad de poder flexibilizar la toma de decisión en relación a autopsias, pero eso significa también que el sistema sanitario tiene que tener las competencias suficientes para evitar el riesgo de los patólogos a estar haciendo algún tipo de procedimiento que pueda poner su vida en riesgo. Una vez que se tengan esas competencias, que es la adquisición de equipo y todo este tipo de normativas, es uno de los criterios que estamos discutiendo dentro de la comisión, y que para nosotros es importante tener los estudios necesarios para validar toda la información que en relación con COVID se está dando en el territorio nacional. Señora ministra, es momento de contestar las preguntas de los ciudadanos a través de las redes sociales en el hashtag YoMeInformoPMA. La primera pregunta nos las hace llegar la usuaria Gisela Tuñón. Nos pregunta, ¿eso no ha permitido salir a ejercitarse a la acera o alrededor de la barriada durante la hora que a uno le corresponde salir? Yo le voy a dar esta respuesta a Xavier, porque Xavier anda detrás de mí que quiere hacer ejercicio afuera de la casa. Y ya yo le he dicho lo que opino de ello, y por eso quiero que él también comparta con usted la opinión del Ministerio de Salud. No sé si voy a estar de acuerdo con el Ministerio de Salud en esto, pero salud física influye en la salud mental, ¿no? Entonces, lo que se ha estado hablando es que en las 2 horas que se le permite a las personas salir de acuerdo a su número de cédula o a su sexo,
esas 2 horas incluso pudieran ser utilizadas para correr o caminar o coger el sol, airearse, contribuir a su salud mental, y que a lo mejor se pudiera flexibilizar el asunto del ejercicio físico, ¿no? Así que esas son cosas que se están discutiendo y espero que próximamente la ministra de Salud nos dé la autorización para podernos entrenar y tener algo de salud física, que es importante. Sí, definitivamente, Gisela. Yo creo que ponerte enfrente de la acera de tu casa con tu mascarilla y guardar la distancia de los 2 metros, eso no afecta a la salud de nadie. Esos son los procesos dentro de la normalización que vamos a estar implementando y va a requerir, aquí hay un doble compromiso, el Estado garantizando la salud, pero también el deber de cada individuo en cuidar su salud. Así que en ese sentido tendrían también que cumplir con las normativas institucionales. La siguiente pregunta, señora ministra, nos las hace la usuaria Alma. Ella nos pregunta, ¿las personas con poca movilidad se les puede ir a vacunar a sus casas, por ejemplo, los adultos mayores? Realmente es un tema que no hemos estado discutiendo, pero desde el tema de normas, pero hay cada caso individuales. La Caja del Seguro Social tiene un sistema de visita domiciliaria y yo estoy segura que si llaman a las líneas que esta institución ha estado brindando, definitivamente le aplicarían las vacunas. Nosotros dentro del Ministerio de Salud también tenemos el 864-67, así que alguna persona que es no asegurada y que realmente necesita la vacuna por los factores de riesgo, buscamos los mecanismos para que se le pueda aplicar la vacuna. Realmente medicina todo no está escrito en piedra, nosotros lo que sí tenemos es un deber de atender a la población y reducir el menor número de personas con riesgo y ese es el compromiso que tenemos todos los servidores públicos. Gracias, señora ministra. Ahora es momento de observar los resultados de la solidaridad de los panameños y de los residentes que hemos demostrado durante esta pandemia. El Centro Ambulatorio de Donación de Sangre, ubicado en el Parque Omar, ha alcanzado en las últimas semanas más de 500 solicitudes de donación de sangre y el registro de 300 citas programadas. Esto ayudará a salvar muchísimas vidas en una iniciativa del despacho de la primera dama, la organización Dona Vida, el Ministerio de Salud y en apoyo con la Cruz Roja. ¿Por qué se ha hecho esto? Porque ante el temor de las personas de acudir a los bancos de sangre a hacer la donación, hemos hecho estos centros de donación para que salgan y nos ayuden con las donaciones de sangre. La Cruz Roja Panameña estará contribuyendo en esta tarea, trasladando a las personas que se aproximen a las instalaciones del Parque Omar desde el área de estacionamientos hasta la Plaza Club, donde se ha establecido el área para la extracción de sangre, y asimismo aquellas personas que por cualquier razón no puedan trasladarse desde sus casas hasta el centro de donación, también previa coordinación con Dona Vida los estaremos buscando en sus casas y una vez hayan realizado la donación los devolveremos a su residencia, de forma tal que tienen todas disponibilidades para que puedan ustedes donar sangre y contribuir con salvar una vida. En verdad la experiencia fue agradable, es un buen lugar para donar, es un lugar bonito, te tratan muy bien, fue rápido, fue ameno y se invierte muy poco tiempo de tu día y ayudas a otras personas. Unidos venceremos. De esta manera damos por terminada la conferencia de prensa para hoy, lunes 4 de mayo de 2020. Agradecemos a todos su participación y su sintonía. Que tengan muy buenas noches.